El viajero interestelar Oumuamua, designado 3I 2025-U1, también conocido como Atlas, ha realizado una maniobra que nadie anticipó. El 29 de octubre de 2025, al alcanzar su perihelio, su brillo se disparó inesperadamente y su tonalidad viró hacia un azul más intenso que el del propio Sol. Esto no es una conjetura, es un hecho corroborado por Avi Loeb, quien ha analizado datos recientes de los satélites Stereo, SOHO y GOES. Lo realmente desconcertante es que el equipo de Loeb admite no poder explicar lo observado. Y cuando Avi Loeb expresa incertidumbre, no es algo trivial. La comunidad científica se ha dividido. Algunos apuntan a un cometa interestelar hipervolátil que reacciona de forma drástica a la energía solar. Otros sospechan algo mucho más peculiar, un fragmento de origen artificial que cobra vida solo bajo radiación extrema. Sea cual sea la verdad, algo es innegable. Atlas ha superado todas las expectativas, iluminando literalmente el cosmos. Permanece conmigo hasta el final, porque hoy examinaremos estos datos recientes al detalle. Y al concluir, entenderás por qué nadie está preparado para lo que se avecina. Porque cuando 3 Atlas vuelva a ser visible el 19 de diciembre, quizás esta vez no sea solo un visitante de otra estrella. Si este misterio te ha cautivado tanto como a mí, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna actualización en tiempo real. Comparte en los comentarios desde dónde nos ves, qué hora es allí y qué piensas sobre estos descubrimientos. Y si deseas contribuir al crecimiento de nuestra comunidad, comparte este video en X, Facebook, Reddit o, al menos, en un chat con amigos. Eres la razón por la que podemos seguir investigando estas historias. Gracias por estar a nuestro lado. Primera parte. Noticias urgentes. Oculto tras el Sol, pero más azul que él. El 29 de octubre de 2025, el objeto 3 Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en nuestro sistema, alcanzó su perihelio. Parecía un evento más. Otro nómada cósmico realizando su aproximación más cercana a nuestra estrella, antes de desvanecerse en la inmensidad. Sin embargo, ocurrió algo que obligó a los astrónomos profesionales a revisar sus instrumentos, recalibrar sus equipos y a preguntarse en voz baja si lo que estaban presenciando era siquiera posible. Varias naves espaciales registraron un fenómeno sin precedentes. El Heliospheric Imager y la Coronal Cámara A del satélite Stereo A, el instrumento LASCO C3 a bordo del SOHO y el satélite meteorológico GOES-19 con su coronógrafo SCORE-1 informaron del mismo acontecimiento imposible. El objeto incrementó su brillo de forma súbita, no gradual. Inesperadamente, estalló en luz según una ley de dependencia que desafía todos los modelos conocidos de comportamiento cometario. Las cifras cuentan una historia que no debería existir. El brillo se incrementó con una potencia de menos 7.5 en relación a la distancia heliocéntrica. Para dimensionar esto, debemos saber que la mayoría de los cometas aumentan su brillo al acercarse al Sol, siguiendo una ley suave de menos 3 a menos 5. Es física comprensible. El hielo se sublima, el polvo dispersa la luz, la coma se expande, pero un exponente de menos 7.5 no corresponde a un cometa que se calienta por el Sol. Es algo completamente diferente. El orden de magnitud del cambio supera con creces todo lo registrado en la base de datos de cometas convencionales. Imagínalo así. Conduces un coche hacia tu destino. A medida que te aproximas, aumentas la velocidad gradualmente. El comportamiento normal de un cometa es como acelerar suavemente de 50 a 60, luego a 70, de forma predecible y lineal. Lo que hizo 3 Atlas en su perihelio es como pisar el acelerador a fondo y ver cómo el velocímetro salta de 50 a 500 en segundos. Un coche no reacciona así, no puede, a menos que su naturaleza sea fundamentalmente distinta. Y luego está el color. El coronógrafo SCORE-1 del satélite GOES-19 no solo captó el brillo, sino también el matiz. La fotometría reveló un espectro más azul que el solar. No ligeramente más azul, sino inequívocamente,
definitivamente, inmediblemente más azul que la estrella alrededor de la cual pasaba. Y cuando Stereo A, SOHO y GOES coinciden en sus resultados, no hablamos de un artefacto de un solo sensor. Es una observación real. La envoltura luminosa se extendía aproximadamente 300.000 kilómetros, unas 20 veces el diámetro de la Tierra. Imagina que nuestro planeta estuviera envuelto en una esfera brillante y junto a ella se alinearan otras 24 idénticas. Esa es la escala de lo que GOES 19 observó. Y según los datos espectrales, la luz no se estaba simplemente reflejando. El objeto estaba emitiendo su propia radiación visible, algo imposible de explicar por simple dispersión de polvo. Aún más extraño, 3 Atlas estaba oculto para la Tierra durante este evento. La conjunción solar significaba que, desde nuestra superficie, el brillo del Sol lo cegaba. Ningún telescopio terrestre podía observar el objeto. Pero las naves espaciales no tienen este problema. Sus coronógrafos bloquean el disco solar para poder ver la tenue radiación circundante. Ven lo que la Tierra no puede. El 29 de octubre, mientras nosotros estábamos ciegos, nuestros ojos robóticos presenciaron un evento que nadie pudo ver directamente. Y solo ahora comenzamos a comprender la magnitud de lo sucedido. Avi Loeb y sus colegas han publicado estos hallazgos en informes preliminares, citando datos verificados de instrumentos. El artículo, medido en sus formulaciones como corresponde, contiene una frase que debería helarnos la sangre. La causa del rápido incremento en la luminosidad de 3 Atlas, superando significativamente las tasas de iluminación de la mayoría de los cometas de la nube de Oort, a distancias análogas del Sol, permanece sin esclarecer. Cuando los astrónomos escriben «permanece sin esclarecer», es una admisión. Sus modelos no funcionan. La física en la que confían no explica lo que está sucediendo. Sí, el trabajo aún no ha sido revisado por pares. Eso es crucial. Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. La verificación continúa. Equipos calibran instrumentos. Investigadores independientes solicitan datos brutos. Alguien encontrará un error o confirmará la tendencia. En cualquier caso, esto cambiará el curso de los acontecimientos. Pero ahora mismo, en este preciso instante, tenemos datos de múltiples satélites que apuntan a lo mismo, a lo imposible. Y nadie puede ofrecer una explicación convincente. Si los resultados se confirman, no será solo una revisión de un cometa, será una revisión del concepto mismo de cometa. Pondrá en duda los procesos químicos que considerábamos obvios. Abrirá la puerta a escenarios que hasta ayer sonaban a ciencia ficción. Algunos de ellos involucran fenómenos naturales exóticos, nunca antes observados. Otras, sustancias inexistentes en la naturaleza. Te guiaré a través de lo que realmente vieron los instrumentos. Explicaré por qué el color azul es importante, qué significan las leyes de brillo y por qué los profesionales están alarmados. Analizaremos los datos, las hipótesis contrapuestas, los riesgos de calibración y, sí, las más descabelladas. Y quizás al final de esta primera parte, comprendas qué se registró exactamente y por qué una silenciosa alarma recorrió los observatorios del mundo. 29 de octubre de 2025. Perihelio. Recuerda esa fecha. Lo que ocurrió detrás del Sol podría ser el inicio de una historia que reescriba las reglas, o quizás una lección sobre conclusiones apresuradas. En cualquier caso, 3 Atlas hizo lo que nadie predijo. Y tenemos 5 semanas antes de que vuelva a aparecer tras el Sol. 5 semanas para prepararnos para lo que viene. La cuenta atrás comienza ahora. Segunda parte. Análisis profundo de los instrumentos de observación coronográficos. 3 naves espaciales, 3 sistemas de sensores independientes, 3 confirmaciones del mismo, imposible, avistamiento. Stereo A, instrumentos directamente relevantes para esta historia. El primero, el Heliospheric Imager, conocido como HI-1. Captura regiones amplias y tenues, lejos del Sol, rastreando estructuras del viento solar y, ocasionalmente, cometas que cruzan su campo de visión. El segundo, el Coronal Camera, o COR-2, opera más cerca del borde solar, donde la atmósfera de la estrella se transiciona al espacio interplanetario. Ambos instrumentos operan bajo un principio similar.
Bloquean la luz solar directa para poder ver objetos que de otro modo se ahogarían en su brillo deslumbrante. Imagina que te tapas los ojos con la mano para poder ver una luciérnaga que parpadea junto a un foco. El foco no desaparece, pero ahora, finalmente, ves la luciérnaga. Lasco C3. A bordo del Soho, observa la corona solar. Desde 1996. Es un veterano. Campo de visión amplio. Capturas menos frecuentes que los sensores modernos, pero una fiabilidad absoluta. Décadas de datos calibrados. Características conocidas. Cuando Lasco C3 reporta un brillo anómalo, los equipos saben cómo cotejar las lecturas con datos históricos. No es un instrumento nuevo cometiendo errores de principiante. GOES-19 es un satélite meteorológico. Su coronógrafo, COR-1, diseñado inicialmente para monitorear llamaradas solares y predecir el clima espacial, no para cazar cometas interestelares. Alta frecuencia de fotogramas, bajo nivel de ruido, resolución temporal excepcional. Cuando GOES-19 detecta algo, lo hace fotograma a fotograma con una secuencia tal que los artefactos son fáciles de identificar. Las anomalías que persisten en cientos de fotogramas consecutivos son extremadamente raras, como error instrumental. ¿Por qué los coronógrafos de naves espaciales pueden ver objetos detrás del Sol cuando los telescopios terrestres no? Todo se reduce a la geometría. Desde la Tierra, Atlas estaba oculto por el disco solar durante su conjunción. La línea de visión directa estaba bloqueada. Para los observadores terrestres, el juego había terminado. Pero las naves espaciales se encuentran en puntos diferentes. Stereo A está cerca del punto de Lagrange L1, proporcionando un ángulo de visión lateral. SOHO orbita el punto Sol-Tierra L1 con un ligero desplazamiento. GOES-19 está en órbita geoestacionaria, pero su coronógrafo apunta hacia afuera, capturando objetos en ángulos donde el brillo solar puede ser bloqueado mecánicamente. No intentaban observar a 3i Atlas. Simplemente se encontraron mirando en el lugar correcto en el momento adecuado. Cuando ocurrió algo extraordinario, las ventanas de observación importan. El perihelio ocurrió el 29 de octubre, pero los instrumentos registraron los datos de forma asíncrona. HI-1 en estéreo A, generando secuencias que muestran la trayectoria y la evolución del brillo. COR-2, proporcionando imágenes más cercanas a medida que el objeto cruza su campo. Lasco C3, ofreciendo una cobertura más amplia pero intermitente, capturando fotogramas cada pocas horas dependiendo de la telemetría. GOES-19, brindando monitoreo de alta frecuencia, fotograma a fotograma, creando un registro continuo, en las horas críticas, alrededor del máximo acercamiento al Sol. Ese mismo capullo luminoso de 300.000 kilómetros fue registrado precisamente por los datos de CORN, del satélite GOES-19. Los observadores midieron el tamaño angular aparente del área luminosa, alrededor de 3i Atlas, y lo tradujeron a kilómetros lineales, utilizando la distancia conocida al objeto, 300.000 kilómetros. No es un error tipográfico, ni una coma mal colocada. Esa era la escala de la coma extendida capturada en múltiples fotogramas. Sí, los cometas tienen comas. Estamos acostumbrados a ello, pero el tamaño y brillo de esta envoltura, junto con su color, empujaron la observación más allá de los patrones conocidos. Ahora, la fotometría de color. Es técnicamente complejo, pero crucial. Los coronógrafos miden no solo el brillo, sino también el espectro, utilizando filtros para diferentes longitudes de onda. Así se forma una distribución aproximada de energía frente a los flujos de luz en diferentes bandas. La luz solar tiene un espectro conocido, con un pico en la región amarilla y una distribución equilibrada en el rango visible. Al dividir las lecturas del objeto entre las del Sol, se obtiene un índice de color. Un valor positivo significa que el objeto es más rojo que el Sol. Uno negativo, que es más azul. El índice de color medido para 3 Atlas durante su perihelio cayó inequívocamente en la zona azul, no en el límite de error, sino claramente, más luz de onda corta de la que produce el propio Sol. La calibración nunca es perfecta. La luz dispersa puede contaminar la medición. El viñeteo afecta la uniformidad de respuesta.
La sensibilidad espectral de los instrumentos varía con la longitud de onda y requiere finas correcciones. La sustracción de fondo es un arte tanto como una ciencia, especialmente cuando se trata de extraer un objeto tenue y en movimiento contra el brillo de la corona solar. Cualquiera de estos factores puede introducir un error. Cualquiera de ellos puede hacer que un espectro neutro parezca artificialmente azul. Pero aquí está el punto clave. Los tres instrumentos independientes mostraron la misma tendencia. Stereo A, SOHO, GOES 19, diseños diferentes, historias de calibración diferentes, equipos diferentes. Cuando múltiples instrumentos registran la misma anomalía, la hipótesis de un artefacto pierde fuerza. No desaparece, pero se debilita. Explicar esto como una coincidencia requeriría una conjunción de errores que afectaran por igual a dispositivos diferentes, diseñados en momentos distintos. Quizás, sí, probablemente. Ahí es donde comienza el debate. Las imágenes en bruto de los coronógrafos se ven como grabados granulados en blanco y negro, con un disco oscuro y redondeado que oculta el sol. Las imágenes procesadas reciben colores falsos para resaltar las diferencias de brillo y se sustraen modelos de fondo para aislar el objeto en movimiento. Si se traza un gráfico de brillo versus tiempo y se superponen los puntos de datos de diferentes instrumentos, se observa una curva nítida, alarmante, que no puede existir para un cometa normal. Los cometas ordinarios aumentan su brillo con un exponente de aproximadamente 4, a veces hasta 5, y esto es explicable. La producción de polvo aumenta, el área del hielo sublimable se incrementa, la sublimación se acelera, pero un exponente de menos 7.5 no es una aceleración, es un colapso. Si el brillo de un cometa normalmente se duplica cada 0.1 unidades astronómicas de acercamiento, el de 3I Atlas aumentó decenas o cientos de veces más rápido en el mismo lapso. Las matemáticas no mienten, pero la física conocida no genera esta curva. El brillo por sí solo no revela toda la imagen. Un objeto puede volverse más brillante por reflexión de la luz solar o por emisión propia. La reflexión depende del área, la superficie y el albedo. La emisión depende de la temperatura y las propiedades del material. El color da una pista. La emisión azul en el contexto de los cometas no es imposible, pero es extremadamente rara, y la intensidad observada aquí excede lo que la simple fluorescencia de gases a esa distancia podría producir. Entonces, ¿qué generó exactamente esta luz azul? Esa es la pregunta que pende sobre cada observatorio, preparándose para observar 3I Atlas cuando reaparezca tras el Sol, y cada respuesta propuesta viene con advertencias, incertidumbres y suposiciones que incomodan a los profesionales. Vamos a desglosar la curva de brillo, pedazo a pedazo, para entender si las cifras realmente respaldan una afirmación extraordinaria, o si quizás, en los detalles, se esconde una explicación más simple y prosaica. Tercera parte: fotometría y análisis de la curva de brillo. El brillo del objeto se escala como una función de la distancia heliocéntrica elevada a la potencia de menos 7.5 más menos 1. Permítanme explicar por qué esta frase hizo que los astrónomos se pusieran en alerta. La distancia heliocéntrica es la distancia del objeto al Sol, medida en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. A medida que un cometa se acerca al Sol, la distancia heliocéntrica disminuye. Al alejarse, aumenta. La fotometría mide el brillo, generalmente en magnitudes estelares o en unidades de flujo. La ley de escalado indica cómo varía el brillo con la distancia. Para un cometa normal, el brillo aumenta moderadamente al acercarse. Normalmente, el exponente es de menos 3. Esto significa que el brillo se triplica si la distancia se reduce a la mitad. Un exponente de menos 4 significa un aumento de brillo de aproximadamente 16 veces para el mismo cambio. Son curvas suaves a las que estamos acostumbrados, corresponden a la física de la sublimación y a modelos de formación de polvo. Un exponente de menos 7.5 ya no es una curva suave, es una explosión. La elaboración de la curva de brillo
requiere datos de múltiples fuentes. Las observaciones previas al perihelio provinieron de telescopios terrestres que rastrearon a 3I Atlas en su aproximación. Estos datos establecieron una línea base. Luego, los coronógrafos espaciales capturaron el objeto durante la conjunción solar, proporcionando puntos de datos cruciales cerca del perihelio. Los analistas graficaron el logaritmo del flujo frente al logaritmo de la distancia heliocéntrica, trazaron una línea recta y calcularon la pendiente. Esa pendiente es el exponente de menos 7.5. Los errores son importantes. No todos los puntos son igualmente confiables. Algunos fotogramas tenían un alto nivel de ruido. Otros se vieron afectados por luz dispersa o rayos cósmicos. En algunos el fondo se sustrajo imprecisamente. Al aproximar datos ruidosos, siempre existe un intervalo de confianza. De ahí proviene el más menos. El valor real podría oscilar entre menos 6.5 y menos 8.5. En cualquier caso, se aleja significativamente de lo normal. La coherencia entre múltiples instrumentos refuerza la fiabilidad. Si solo estéreo A hubiera mostrado una pendiente de menos 7.5, se podría sospechar un error del instrumento. Si SOHO hubiera mostrado menos 4 y GOES menos 9, se podría hablar de inconsistencia en los datos. Pero cuando instrumentos independientes arrojan pendientes similares y pronunciadas, es más difícil descartar la señal. Algo está sucediendo. La pregunta es solo si está en el objeto o en las mediciones. La comparación con cometas canónicos hace evidente la anomalía. Los cometas típicos de la nube de Oort siguen leyes de potencia entre menos 3 y menos 5. Cometas del tipo Halley, familia de Júpiter, de período largo, todos en este rango. Pocos cometas han mostrado un incremento de brillo más pronunciado durante erupciones o desintegraciones, pero estos son picos de corta duración, no tendencias sostenidas. 3I Atlas mantuvo la pendiente pronunciada durante varios días y con observaciones de diferentes instrumentos. Esto no es una erupción, es una anomalía persistente que requiere explicación. La evolución con el tiempo añade otra capa. Datos anteriores mostraban un aumento moderado del brillo, con un exponente de aproximadamente menos 2 o menos 3. Luego, horas o días antes del perihelio, la pendiente se disparó. La transición no fue gradual, sino instantánea. En un momento, el objeto se comporta como un cometa activo pero normal. Al siguiente, se convierte en algo diferente. Los marcos temporales exactos aún no están claros, pero es evidente que sucedió en el tramo final del acercamiento al Sol. Existen mecanismos físicos plausibles para un aumento drástico del brillo. Uno es la liberación de volátiles bajo presión. Imagina un cometa con una corteza gruesa que de repente se agrieta por estrés térmico, exponiendo materiales volátiles. La rápida sublimación llena la coma de gas y polvo, provocando un pico de brillo. Otra opción es la fragmentación explosiva. El núcleo se rompe, la superficie se expande drásticamente, expulsando gases congelados. Otro mecanismo es la fluorescencia. Moléculas excitadas por la radiación ultravioleta solar emiten luz visible. Pero aquí está el problema. Todos estos fenómenos producen estallidos de corta duración, horas, como mucho días. Y aquí, la pendiente se mantuvo pronunciada durante varios días. La fluorescencia requiere moléculas específicas en cantidades enormes y un nivel preciso de flujo ultravioleta. ¿Es posible esta combinación para un objeto interestelar de composición desconocida? Poco probable, pero no imposible. Tampoco se pueden descartar explicaciones no físicas. Los artefactos de datos son posibles. Los efectos de saturación ocurren cuando los píxeles del detector se queman, distorsionando las mediciones. Errores en la sustracción de fondo, cuando se estima incorrectamente el brillo de la corona solar, amplificando o atenuando la luz del objeto. El impacto de rayos cósmicos puede imitar puntos de luz, pero no se repiten en fotogramas secuenciales. Los investigadores tienen la obligación de descartar estas alternativas paso a paso. Verifican los fotogramas originales en busca de saturación. Observan si el brillo cambia suavemente con el tiempo. Comparan los fondos de diferentes instrumentos y métodos de procesamiento. Es un trabajo minucioso. Requiere tiempo. Hasta que estas verificaciones no se completen y se publiquen,
Cada número lleva una nota a pie de página. Los datos sobre la envoltura luminosa proporcionan una verificación independiente. El tamaño y brillo de la coma están relacionados predeciblemente. Si el brillo aumenta solo por la dispersión de la luz solar, el tamaño de la coma debería aumentar proporcionalmente. El brillo superficial por píxel permanece aproximadamente constante. Pero si el objeto comienza a emitir por sí mismo, el brillo por píxel puede aumentar incluso con un tamaño de coma estable. Las observaciones de GOES 19 apuntan a emisión, no a reflexión. La superficie de la coma era demasiado brillante para una mera dispersión. Los números no mienten, pero pueden ser mal interpretados. Puntos decimales desplazados, unidades de medida confusas, coeficientes de calibración obsoletos. Cada astrónomo conoce historias de los mayores descubrimientos que se desmoronaron al ser verificados. A veces fueron fallos de instrumentos, a veces errores de cálculo, a veces señales reales pero mal interpretadas. La historia de la astronomía está llena de estas lecciones sobre conclusiones apresuradas. Por eso, la siguiente etapa es crucial. Grupos independientes examinarán los mismos datos, solicitarán las imágenes de origen, las procesarán con sus propios algoritmos de fotometría y compararán los resultados. En unas pocas semanas, tal vez meses, surgirá un consenso. O bien la inclinación es real y la física necesita una revisión, o la inclinación es un artefacto y los instrumentos requieren recalibración. Ahora nos encontramos en una zona de transición entre el descubrimiento y la confirmación, donde cada afirmación es temporal y cada cifra va acompañada de una advertencia. Pero el color no permite que se le ignore, y es a él a quien nos dirigiremos ahora, porque más azul que el sol no es solo una imagen poética, es un hecho espectral concreto que no puede explicarse por errores de procesamiento. El color es una relación. Se autocalibra, a diferencia del brillo absoluto. Cuando tres instrumentos independientes registran el mismo desplazamiento hacia el azul, eso significa una cosa. Ante nosotros, hay una señal espectral real, y el espectro nos habla de física, de lo que exactamente brilla y por qué. Esta es la clave para desentrañar este misterio. Parte 4. El desplazamiento del color. Más azul que el sol. Más azul que el sol. Son tres palabras que no deberían describir a un cometa. El espectro visible del Sol alcanza su punto máximo en la región amarilla, alrededor de 570 nanómetros, con una distribución suave hacia longitudes de onda más cortas y largas. Lo llamamos luz blanca, pero en realidad es una mezcla. Cuando se hace pasar la luz solar a través de un prisma, se obtiene el familiar arco iris, y la curva de brillo del Sol muestra que los tonos amarillo-verdosos predominan. Los objetos que reflejan la luz solar deberían tener espectros que coincidan con el solar. Un color neutro, polvo gris, hielo blanco, eso es lo normal. El color azul, sin embargo, significa una radiación relativamente mayor en las longitudes de onda visibles cortas. Más violeta, más azul saturado, menos amarillo, menos rojo. Para que un objeto sea más azul que el Sol, su espectro debe desplazarse hacia longitudes de onda cortas, en comparación con el estándar solar. Y tal desplazamiento requiere un mecanismo. O bien, la luz se dispersa con preferencia por las longondas cortas, o el propio objeto emite luz en esos rangos, o ambas cosas. La fotometría de color del coronógrafo funciona con imágenes obtenidas a través de diferentes filtros. Un filtro deja pasar la luz azul, digamos, alrededor de 450 nanómetros. Otro, rojo, alrededor de 650 nanómetros. Se mide el brillo en cada filtro, se calculan las relaciones y se comparan con el del Sol en los mismos filtros. Si la relación azul-rojo es mayor que la del Sol, el objeto es más azul. Si es menor, más rojo. Es simple en teoría, complicado en la práctica. Los filtros tienen un ancho finito. La sensibilidad de los detectores depende de la longitud de onda, y el fondo varía en todo el campo de visión. La desviación observada en el caso de 3IT 2019 Q4 Atlas no fue un error. No fue ruido a nivel de una sigma. Fue un claro desplazamiento de varias sigmas.
Los índices de color medidos situaron inequívocamente al objeto en el lado azul del espectro solar. Y, lo que es importante, los datos fueron confirmados por múltiples instrumentos. Stereo A, SOHO, GOES. Filtros diferentes, métodos de calibración diferentes. La misma conclusión. Tal coincidencia es difícil de explicar si el azul es simplemente un artefacto. Las posibles causas físicas de la radiación azul en el cometa se dividen en tres categorías. Primero, líneas de emisión de gas o bandas moleculares. Algunas moléculas emiten a longitudes de onda específicas cuando son excitadas por la luz ultravioleta del Sol. El cianógeno, CN, emite alrededor de 380 nanómetros en el UV cercano y el rango violeta. El carbono molecular, C2, tiene bandas en el azul y el verde. Estas emisiones pueden dar a los cometas un tinte verdoso o azulado si estas moléculas dominan la coma. Es por eso que la mayoría de los cometas parecen ligeramente verdes, pero el brillo azul de 3I Atlas resultó ser más intenso y amplio que el de los cometas verdes típicos. Segundo, la dispersión de la luz en polvo fino de tamaño submicrométrico. El efecto Rayleigh, la misma física que hace que el cielo de la Tierra sea azul, favorece las longitudes de onda cortas. Si las partículas de polvo en la coma de 3I Atlas son realmente más pequeñas que la longitud de onda de la luz visible, dispersarán la luz azul de manera más efectiva que la roja. ¿Veremos una coma azulada? Incluso si el polvo en sí es oscuro o neutro. Pero hay una trampa. El efecto Rayleigh requiere una cantidad enorme de partículas muy pequeñas. El polvo en los cometas suele ser más grande, por lo que la mayoría de las comas cometarias son neutras o ligeramente rojizas, pero no azules. Tercer mecanismo: procesos de plasma. La excitación por colisión de electrones ocurre cuando electrones de alta energía chocan con átomos o moléculas, llevándolos a estados excitados que luego emiten luz visible. Los electrones del viento solar pueden causar esto cerca del Sol. Algunas líneas de emisión, como las líneas prohibidas del oxígeno alrededor de 500 nanómetros, o las líneas de Balmer del hidrógeno, pueden contribuir a la luz azul o azul-verde. La fluorescencia de plasma en una coma densa bajo una potente radiación UV solar puede producir un brillo azul en presencia de los iones y las condiciones de excitación adecuadas. Las emisiones cometarias conocidas CN y C2, como se mencionó, crean el clásico tinte verde, pero en 3I Atlas, si solo fueran la fuente, se requerirían velocidades de escape de material inmensas para explicar el brillo. Además, la distribución espacial del brillo azul es más amplia que la de las bandas moleculares habituales. Según GOES, el color azul se mantuvo en una envoltura de alrededor de 300.000 kilómetros. Eso es colosal. El CN suele dominar en la coma interna, dentro de 10 a 50.000 kilómetros del núcleo. La distribución de la radiación en 300.000 kilómetros requiere o bien una expulsión increíble o un mecanismo completamente diferente. La pregunta clave: ¿emisión o reflexión? La luz solar reflejada produce un espectro similar al solar, es decir, neutro. La emisión de luz propia forma un espectro determinado por la física del proceso. Líneas atómicas, fluorescencia molecular, radiación térmica. Las observaciones de GOES sugieren emisión. El brillo y el color no escalan como en la reflexión pura. La luz reflejada debería atenuarse rápidamente a medida que se expande la coma. La emisión puede permanecer brillante si el proceso es continuamente alimentado por el flujo solar. Las sustancias supervolátiles podrían ser la clave. El monóxido de carbono, CO, y el dióxido de carbono, CO2, tienen canales de fluorescencia. SFARE-X, ya en agosto, registró CO2 en el espectro de 3I Atlas, mucho antes del perihelio. Esto confirmó: el objeto es rico en volátiles. El CO2 se evapora a unos 150 Kelvin, es decir, mucho antes que el hielo de agua. Si 3I Atlas contenía mucho CO2, podría haber emitido activamente gas cerca del Sol, llenando la coma con moléculas que luego brillan bajo la acción de los rayos ultravioleta. Algunas bandas de CO2 realmente se encuentran en los rangos azul y UV. Una emisión de CO2 tan potente
podría, teóricamente, generar una amplia radiación azul, pero se necesita cautela. Los errores de calibración y la luz solar dispersa pueden crear la ilusión de azul, incluso con un espectro neutro del objeto. Los coronógrafos están diseñados para observar la corona solar, no objetos débiles y en movimiento. Los índices de color obtenidos de tales datos conllevan grandes incertidumbres. La luz dispersa dentro del instrumento puede afectar de manera desigual a los filtros, distorsionando la relación. El viñeteado puede aumentar la sensibilidad del filtro azul en el centro del campo, donde se encontraba el objeto, aumentando artificialmente el azul. Sin embargo, la coincidencia de datos de múltiples instrumentos reduce la probabilidad de artefactos. Si el azulado fue causado por la luz dispersa, ¿por qué GOES también lo mostró? Si el problema fuera el viñeteado, ¿por qué el efecto persistió cuando el objeto se movió? Los artefactos aleatorios son fáciles de explicar para un instrumento, pero no para tres. Las propias palabras del artículo son elocuentes. La causa sigue sin estar clara. Los astrónomos no escriben así a la ligera. Escriben esto cuando los modelos no concuerdan, cuando lo obvio no funciona, cuando los datos apuntan a donde no quieren mirar. Avi Loeb es conocido por hacer preguntas incómodas. La honestidad de su equipo, al admitir "no lo sabemos", es inquietante y sincera. Deja la puerta abierta a química inusual, a errores de los instrumentos, a algo más. Sea lo que sea que haya generado esta luz azul, el patrón apunta a procesos que ocurren a escalas y con una intensidad inusuales para los cometas. O es una forma extrema de química natural, una potente evaporación de volátiles, de un huésped interestelar con una composición inusual. O es algo más, algo que no encaja en el patrón de cometa, algo que nos obliga a considerar opciones más allá del catálogo habitual de objetos del sistema solar. Y esto nos lleva a la siguiente parte, donde se examinan las hipótesis, las explicaciones alternativas, desde lo prosaico hasta lo que cambia el paradigma. Desglosémoslas punto por punto y veamos cuál resiste la confrontación con los datos. Parte 5. Consecuencias e hipótesis primarias. 3 cestas de hipótesis. 3 explicaciones posibles de lo que estamos observando. Cada una viene con predicciones, cada una requiere verificación. Seamos claros sobre lo que afirmamos y lo que solo suponemos. Hipótesis A. Un cometa natural supervolátil es la línea base, la hipótesis nula. Una explicación que requiere cambios mínimos en la teoría existente. 3I Atlas. Se formó en otro sistema estelar, con una composición diferente a la de los cometas del sistema solar, quizás con un mayor contenido de sustancias refractarias, quizás con más monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno molecular. Pasó milenios en el espacio interestelar, frío e inerte, antes de entrar en nuestro sistema solar. Al acercarse al Sol, experimentó un calentamiento intenso que provocó una liberación violenta de hielos supervolátiles, sublimando a bajas temperaturas. El rápido aumento de brillo refleja la sublimación explosiva. El color azul proviene de emisiones moleculares de CN, C2, líneas de oxígeno o fluorescencia, llenando la coma con sustancias que emiten en el espectro azul. La envoltura brillante y expandida es simplemente una nube masiva de gas, excitada por la radiación ultravioleta solar y emitiendo a cientos de miles de kilómetros. La observación previa de Sphere X de CO2 en agosto corrobora esto. El dióxido de carbono ya estaba presente meses antes del perihelio, lo que demuestra la presencia de volátiles. Si el hielo de CO2 era abundante y experimentó un calentamiento brusco, al acercarse al perihelio, se podría esperar un pico en la liberación de gas. Los modelos muestran que los hielos supervolátiles son capaces de provocar curvas de brillo pronunciadas bajo ciertas condiciones, no tan pronunciadas como el valor de 7.5 observado en la mayoría de las simulaciones, pero sí más pronunciadas que en los cometas ricos en agua. Posiblemente, 3I Atlas simplemente llevó el brillo causado por los volátiles al límite que no habíamos encontrado antes, porque los objetos interestelares tienen una composición que va más allá de nuestra experiencia. Los signos observacionales esperados para esta hipótesis
incluyen líneas de emisión específicas en el espectro visible e infrarrojo. El monóxido de carbono tiene fuertes bandas IR alrededor de 4.7 micrómetros. El dióxido de carbono, bandas alrededor de 4.3 y 15 micrómetros. El cianógeno emite en el rango ultravioleta y violeta. El carbono molecular en el verde. Si la hipótesis A es correcta, el Hubble y el James Webb deberían detectar estas líneas en las observaciones de 3I Atlas en diciembre. El espectro debería parecerse al de una nube de gas, no al de uno reflectante. La relación gas-polvo debería ser alta. El objeto debería exhibir una fuerte aceleración no gravitacional, ya que los gases liberados crean un empuje, desviando el núcleo de una órbita puramente gravitacional. Hipótesis B. Un proceso físico exótico. Conserva el objeto como natural, pero postula mecanismos menos familiares. Fluorescencia de plasma, causada por electrones del viento solar que excitan átomos e iones a estados de alta energía, después de lo cual emiten luz visible. Carga de granos de campo, que causa luminiscencia al interactuar partículas cargadas con sus superficies. Interacciones magnéticas. Si el objeto de alguna manera retiene un campo magnético residual de su medio de formación, que interactúa con el viento solar y crea radiación. Estas ideas son especulativas, pero no imposibles. Hemos observado que los procesos de plasma causan auroras en planetas, brillos en magnetosferas e incluso emisión de rayos X de cometas cuando los iones del viento solar chocan con el gas cometario. El inconveniente es la escala. Las auroras de la Tierra son brillantes, pero localizadas. La emisión de rayos X de los cometas es muy débil y requiere detectores sensibles. Para producir luz visible tan brillante que parezca más azul que el Sol en imágenes de coronógrafo, se necesita una cantidad colosal de energía. Los flujos de electrones del viento solar cerca del Sol son altos. Pero para convertir eficientemente esta energía en radiación visible, se necesitan condiciones especiales. Alta densidad de gas para colisiones de electrones, átomos y moléculas adecuados, con niveles de excitación disponibles. Geometría que amplifica la radiación, como ondas de choque o trampas magnéticas que enfocan electrones. Las observaciones predichas para la hipótesis B incluyen líneas de emisión de iones, signos de oxígeno, carbono y nitrógeno ionizados, radiación no térmica que no coincide con las curvas de cuerpo negro, esquemas de polarización que indican dispersión en un plasma magnetizado, variabilidad ligada a las condiciones del viento solar, ya que los flujos de electrones cambian con la actividad solar, fluctuaciones temporales rápidas, ya que los procesos de plasma reaccionan a los cambios en el viento solar más rápido de lo que los mecanismos térmicos reaccionan al calentamiento. Hipótesis C. Activación artificial es el ámbito de la especulación extrema, incómoda. Y si la hipótesis de la que los astrónomos tradicionales se burlan, pero que no se puede descartar sin pruebas. Si 3I Atlas es un fragmento de material artificial, creado para resistir encuentros estelares, podría estar compuesto de aleaciones refractarias no propensas a la sublimación, superficies que fluorescen bajo la acción de luz ultravioleta o calor intensos, mecanismos que se activan solo al alcanzar un cierto umbral de energía, por ejemplo, cuando el flujo solar excede un nivel dado. El rápido aumento de brillo y la emisión azul podrían ser intencionales, incrustados en la estructura del material. ¿Por qué? Algo debe ser creado de esta manera. Aquí las suposiciones se superponen. Quizás sea una sonda. Quizás el resto de un proyecto de construcción de una civilización extinta hace mucho tiempo. Quizás un dispositivo de señalización diseñado para hacerse notar cuando es iluminado por una estrella. O quizás solo un fragmento en el que accidentalmente se activaron sistemas no diseñados para operar en tales condiciones. Todo esto no es una prueba, sino un experimento mental. Pero es a través de experimentos mentales que la ciencia explora el espacio de posibilidades hasta que los datos restringen las hipótesis. Los signos observacionales para la hipótesis C son complejos. Si el objeto tiene origen artificial, podría mostrar regularidad estructural en imágenes de alta resolución, formas geométricas, simetrías, patrones de ruptura irregulares si se desintegra.
Los espectros podrían mostrar materiales con composición inusual, elementos refractarios en proporciones que no concuerdan con procesos naturales, líneas de emisión de banda estrecha que no coinciden con transiciones atómicas o moleculares conocidas, lo que podría sugerir fósforos artificiales o emisores diseñados. Telemetría, por ejemplo, señales periódicas sería una prueba irrefutable, pero es extremadamente improbable. Nadie espera seriamente que 3I Atlas transmita algo. Para cada hipótesis, las observaciones posteriores proporcionarán pruebas decisivas. La espectroscopia es clave. La alta resolución de los espectros en los rangos visible, ultravioleta e infrarrojo revelará si la luz azul proviene de emisiones de gas CN y C2, hipótesis A, o de algo más exótico. La polarimetría refinará las propiedades del polvo y la orientación de los campos magnéticos. La imagen de alta frecuencia permitirá rastrear cambios estructurales rápidos o fluctuaciones de brillo. La radiolocalización, si la geometría lo permite, podría investigar estructuras sólidas densas incompatibles con el núcleo suelto de un cometa. La evaluación de riesgos es importante. Si la hipótesis C es correcta, si realmente estamos tratando con un objeto artificial, ¿cuáles son las consecuencias? Probablemente ninguna amenaza inmediata. 3I Atlas no se dirige a la Tierra. Su máximo acercamiento ocurrirá el 19 de diciembre, a una distancia de 0,93 unidades astronómicas, todavía fuera de la órbita terrestre. Incluso si fue creado, eso no implica intenciones hostiles. Podría ser pasivo, inerte, una reliquia. Las consecuencias científicas y filosóficas serían colosales, pero los peligros prácticos mínimos. Calma sin negación. Las analogías históricas ayudan a comprender el contexto. Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, mostró aceleración no gravitacional, sin liberación visible de gas. Fue extraño. Los modelos no encajaban. Avilov sugirió que era una vela solar, una construcción artificial impulsada por la presión de la luz. La ciencia convencional prefirió explicaciones a través de tipos inusuales de hielo, icebergs de hidrógeno, placas de nitrógeno. Ninguna resultó completamente satisfactoria. Borisov, el segundo visitante interestelar, se comportó como un cometa clásico. Química familiar, fragmentación, liberación de gas, sin sorpresas. 3I Atlas podría resultar ser de una tercera categoría, diferente del inerte Oumuamua, diferente del ordinario Borisov, un nuevo tipo. Los visitantes interestelares ya nos han sorprendido varias veces. Cada uno nos ha enseñado algo. Oumuamua, que los cuerpos alargados y en rotación pueden venir de otras estrellas y no necesariamente liberar gas. Borisov, que algunos cometas interestelares se parecen exactamente a los nuestros, confirmando la universalidad de los procesos cometarios. 3I Atlas, sea lo que sea, nos enseña que los límites de lo desconocido todavía existen, que nuestros modelos son solo temporales, que la naturaleza, o quizás algo más, todavía es capaz de sorprendernos. La cuestión de la calidad de los datos es crucial. ¿Es este un enigma físico real o una ilusión de medición? Ese será el tema del segundo acto. Examinaremos los instrumentos, verificaremos las calibraciones, escucharemos a los escépticos y delinearemos los campos opuestos. Nos sumergiremos en otras anomalías, el crecimiento del antihueso, las desviaciones orbitales, la ausencia de brotes tempranos, o reconciliaremos las contradicciones, o demostraremos que son irreconciliables, y al final sabrás si 3I Atlas está reescribiendo los libros de texto o simplemente poniendo a prueba nuestra paciencia. El misterio se profundiza, los instrumentos ya han hablado. Ahora es el momento de escuchar más atentamente. Parte 6. Reconciliación con otras anomalías. 3I Atlas. Nos sorprendió no solo en el momento del perihelio. Este objeto ha presentado anomalías durante muchos meses, y no todas encajan en un solo cuadro. Enumeremos qué más se ha observado. Un antihueso que, según se informa, creció de 600 a 720 kilómetros en 24 horas. Desviaciones residuales orbitales que muestran débiles atracciones hacia la Tierra. Posiciones astrométricas que se desvían de las predicciones puramente gravitatorias en fracciones de segundo de arco.
informes anteriores que afirmaban una ausencia de un brote de brillo notable cerca del perihelio, lo que contradice los datos de los coronógrafos, que registraron un aumento explosivo del brillo. Estos no son detalles menores, son piezas de un rompecabezas, tal vez de diferentes cajas. La cronología importa. Semanas y meses antes del perihelio, los telescopios terrestres rastrearon 3I Atlas mientras descendía hacia el Sol. Las observaciones mostraban actividad moderada, algo de producción de polvo, nada inusual. Luego llegó la observación de Sphere X en agosto, que registró dióxido de carbono y confirmó la presencia de volátiles. Luego, a finales de octubre, el paso por el perihelio y el espectáculo de fuegos artificiales en los coronógrafos. Ahora es principios de noviembre, y esperamos que el objeto reaparezca de la bruma solar, para que los instrumentos terrestres puedan reanudar la observación. Diferentes instrumentos registraron diferentes épocas, diferentes fenómenos en diferentes momentos. ¿Son estas contradicciones o observaciones complementarias? Hay 3 escenarios posibles. Primer escenario. Diferentes instrumentos observaron diferentes fenómenos. Los coronógrafos ven brillo y color. Los telescopios terrestres registran polvo y morfología de la cola. La astrometría mide la posición. Cada instrumento estudia una faceta del mismo objeto, y estas facetas deben comportarse de manera diferente. Un cometa puede tener un brote de brillo repentino. Al mismo tiempo, su cola de polvo puede permanecer estable. La emisión de gas puede dominar la luz, incluso si la producción de polvo sigue siendo moderada. No hay una ley que exija que todos los parámetros observables cambien sincrónicamente. Segundo escenario. El objeto cambió drásticamente su comportamiento cerca del perihelio. Es posible que el objeto llamado 31 Atlas permaneciera relativamente inactivo durante meses y que algo se activara al acercarse al Sol. El estrés térmico podría haber fracturado la superficie. La presión de los gases acumulados podría haber escapado repentinamente, o podría haber ocurrido una transición de fase del hielo superficial o se alcanzó un umbral de activación. Si consideramos esta hipótesis, los objetos podrían transitar de un estado a otro. Los cometas se fragmentan, los asteroides se resquebrajan. Si 31 Atlas entró en un nuevo régimen, las observaciones tempranas y las de perihelio parecerían contradictorias. Aunque ambos conjuntos de datos serían exactos, simplemente reflejarían etapas distintas. El tercer escenario plantea que algunas observaciones tempranas fueron mal interpretadas. La fotometría es difícil, la medición de colas es complicada y la astrometría es extremadamente desafiante, especialmente con objetos tenues y difusos cerca del Sol. Quizás la ausencia reportada de un estallido temprano sea simplemente un error de medición. El objeto se perdió en el ruido o se confundió con el fondo estelar. El crecimiento de la anticola podría ser una ilusión óptica, causada por el ángulo de visión y no por una expulsión de masa real. Tal vez los residuos orbitales, fluctuaciones estadísticas o ruido fueron tomados como una señal. La mala interpretación no es sinónimo de incompetencia. Implica trabajar al límite de las capacidades instrumentales, donde los errores son fáciles y las confirmaciones lentas. Examinemos el crecimiento del anticola con más detalle. El anticola es una ilusión óptica. Las partículas de polvo expulsadas de un cometa no se mueven directamente alejándose del Sol. Siguen órbitas, ligeramente curvas, rezagándose respecto al núcleo. Cuando el ángulo de visión de la Tierra es propicio, estas partículas rezagadas se proyectan en el cielo de tal manera que la cola parece apuntar hacia el Sol, formando una anticola. Es una cuestión de geometría, no de física. Las partículas realmente no se mueven hacia el Sol. Simplemente las vemos desde un ángulo que crea ese efecto. El aumento reportado de cientos a 720 kilómetros en 24 horas implica que o bien cambió la estructura de distribución del polvo, o bien cambió nuestro ángulo de visión. La geometría de la visión cambia lentamente a lo largo de días, a medida que la Tierra y el cometa se mueven en sus órbitas. Un cambio visible de 120 kilómetros en un día es más rápido de lo que se puede explicar únicamente por la geometría.
lo que sugiere procesos dinámicos reales en el polvo. Quizás se expulsó polvo fresco en un estallido, llenando la región del anticola. Quizás el polvo existente fue acelerado por la presión de la luz, expandiendo la cola. De cualquier modo, el comportamiento del anticola está relacionado con el polvo y el brillo en el perihelio con la emisión de gas y, posiblemente, polvo fino. Estos procesos pueden coexistir sin contradicción. Las desviaciones residuales orbitales son una casualidad más sutil. La astrometría mide dónde se ve un objeto en el cielo. Las efemérides predicen dónde debería estar, considerando solo las fuerzas gravitacionales. Los residuos son la diferencia. Residuos positivos en dirección a la Tierra significan que el objeto está un poco más cerca o un poco más adelante en su órbita de lo predicho. Los valores reportados de más 0,37 segundos de arco, creciendo hasta más 0,43, son diminutos. Son una fracción de píxel en la mayoría de las imágenes de telescopio. Medirlos requiere una calibración ultra precisa y una cuidadosa corrección de errores sistemáticos, lo que da lugar a residuos no gravitacionales. Los chorros de gas reactivos generan empuje. Un cometa que expulsa gas predominantemente en una dirección sufre una aceleración microscópica de tipo cohete, que se acumula con el tiempo. La presión de la luz solar actúa sobre las partículas de polvo, y si un cometa pierde polvo de manera asimétrica, el núcleo puede experimentar un retroceso. La microfuerza por pérdida de masa, incluso si es simétrica, puede generar fuerzas si el núcleo rota, y los chorros se activan y desactivan con la rotación. Todos estos mecanismos son comprensibles. Los vemos regularmente en cometas del sistema solar. El enigma es relacionar estos residuos con el brillo. Si 31, Atlas, experimentó una expulsión masiva significativa en el perihelio, que provocó un rápido aumento del brillo, cabría esperar una aceleración no gravitacional considerable. Los chorros de gas expulsados a alta velocidad transportan momento. La pérdida de masa altera la órbita, pero los residuos observados son pequeños, apenas perceptibles, quizás incluso estadísticamente insignificantes, dadas las incertidumbres de medición. Esto es extraño. Una liberación explosiva de gas debería haber generado un empuje medible. Si no lo hizo, entonces o bien el gas se liberó de manera casi uniforme en todas las direcciones, compensándose las fuerzas mutuamente, o el brillo no estaba relacionado con la expulsión de masa en absoluto. Una posible explicación reconciliadora. Supongamos que la emisión azulada provino de la fluorescencia del gas, en lugar de la dispersión en polvo fresco. Las moléculas de gas absorben la luz ultravioleta solar, pasan a estados excitados, emiten luz visible y vuelven a su estado fundamental. Este proceso crea luz, pero no requiere pérdida de masa, en el sentido de que la materia abandone el núcleo para siempre. El gas puede expandirse, emitir, y luego ser ionizado o destruido por el viento solar, sin crear un empuje neto sobre el núcleo, si la expansión es simétrica. Vemos brillo sin aceleración. O si el pico de brillo está asociado con la emisión de una superficie reflectante o fluorescente, en lugar de la expulsión de material, entonces el brillo sin empuje es explicable. Los materiales artificiales que brillan bajo la luz ultravioleta no perderían masa, simplemente emitirían. Esto concuerda con la hipótesis C, pero requiere aceptar la premisa de un origen artificial, que sigue siendo especulativa. Comparemos con Oumuamua. Este objeto demostró una aceleración no gravitacional medible, sin coma o cola visible, sin polvo, sin gas. La aceleración fue real, confirmada por múltiples observatorios, estadísticamente significativa, pero sin signos de liberación de gas. Las explicaciones variaban desde la sublimación del hielo de hidrógeno hasta una vela solar impulsada por la presión de la luz. La tensión entre la aceleración y la falta de actividad visible definió el enigma de Oumuamua. 31. Atlas. Podría presentar la contradicción opuesta. Actividad visible, un pico de brillo repentino, pero una aceleración mínima. Un Oumuamua, invertido 2. El primer cometa interestelar, Borisov, para comparar, se comportó de manera clásica.
El aumento del brillo se correlacionó con la liberación de gas. Las fuerzas no gravitacionales correspondieron a la expulsión visible de polvo y gas. Los eventos de fragmentación coincidieron con los cambios de brillo. Todo fue lógico. Borisov era normal. Oumuamua era extraño en un sentido. 31. Atlas podría ser extraño en otro. Cada visitante interestelar se labra su propio nicho en la taxonomía de las anomalías. Las posibles causas de las discrepancias en los datos son numerosas. La resolución espacial varía mucho entre los instrumentos. Los telescopios terrestres distinguen el núcleo y la coma interna. Los coronógrafos ven halos extendidos, pero difuminan los detalles finos. Las diferentes escalas cubren diferentes procesos físicos. La sensibilidad espectral también es importante. Los instrumentos de luz visible no captan la radiación infrarroja. Los instrumentos ultravioletas no ven la luz roja. Un objeto que brilla intensamente en una banda puede parecer tenue en otra. La geometría de observación lo cambia todo. El ángulo entre el Sol, el objeto y el observador determina qué estructuras de campo son visibles, qué líneas de gas están desplazadas por el efecto Doppler, cómo se proyectan las colas. Para conciliar estas contradicciones, los equipos de instrumentos deben publicar calibraciones detalladas, registros de observaciones y métodos de procesamiento. Los analistas independientes necesitan acceso a los datos brutos. Las comparaciones deben tener en cuenta las diferentes sensibilidades, los tiempos de observación y los campos de visión. Es un proceso lento, semanas, meses. La revisión por pares lleva tiempo, pero es necesaria. Las conclusiones apresuradas sobre anomalías a menudo se disuelven con un escrutinio minucioso. La pregunta principal ¿es realmente anómalo, 31, Atlas, o simplemente desconcertante? Anómalo significa que la física no cuadra. Desconcertante significa que las observaciones aún no encajan porque aún no las entendemos. La historia conoce ambos casos. Los púlsares eran una anomalía hasta que se descubrieron las estrellas de neutrones. Los estallidos rápidos de radio eran un misterio hasta que se encontraron sus galaxias anfitrionas. Algunos misterios conducen a nueva física, otros a mejores mediciones. ¿A qué categoría pertenece 31, Atlas? Aún no lo sabemos. Hasta que los instrumentos no sean validados, las calibraciones confirmadas y la campaña de observación no continúe hasta diciembre. El siguiente paso es reunirse con los escépticos, examinar los riesgos de calibración que podrían convertir todo este drama en un artefacto instrumental, porque si los coronógrafos se equivocaron, si la curva de brillo y el desplazamiento de color son ilusiones causadas por la luz dispersa y la sustracción errónea del fondo, entonces estamos persiguiendo fantasmas y necesitamos saberlo antes de reescribir los libros de texto o declarar un cambio de paradigma. El escepticismo no es un obstáculo, es un control de calidad riguroso. Veamos qué dicen los que dudan. Parte 7. Escepticismo de los equipos de instrumentos y riesgos de calibración. La cautela profesional no es cobardía, es una forma de supervivencia. Los equipos de misiones que operan SOHO, Stereo, GOES, no construyeron naves espaciales multimillonarias para hacer declaraciones apresuradas sobre cometas interestelares. Las crearon para estudiar el Sol, monitorear el clima espacial y rastrear eyecciones de masa coronal. Cuando aparece algo inusual en sus datos, su primera reacción no es publicar, sino verificar. Verificar 2 veces, verificar 3 veces. Asegurarse de que la señal sea real antes de asociar su nombre y la reputación de la misión a ella. Si resulta ser un error, esa es una buena práctica científica. Así se evita la vergüenza. Así se mantiene la confianza a lo largo de décadas. Los equipos de coronógrafos han visto muchas señales extrañas a lo largo de los años. Partículas de polvo golpeando el detector, rayos cósmicos dejando rastros en las imágenes, fallos electrónicos creando imágenes fantasma, luz dispersa de planetas, estrellas brillantes o reflexiones internas. La mayoría de las anomalías resultan ser mundanas si se investiga a fondo. Lo más difícil es distinguir una señal real de 99 falsas. Los problemas de calibración de los coronógrafos son numerosos y técnicamente complejos. La luz dispersa
es un enemigo perenne. Los rayos solares se dispersan dentro del instrumento, se reflejan en los diafragmas, difractan en los bordes, rebotan en las superficies ópticas. Incluso con un diseño cuidadoso, una parte de los fotones solares termina donde no debería, contaminando la imagen. Los modelos de luz dispersa son extremadamente complejos. Dependen de la posición del Sol con respecto al instrumento, la orientación de la nave, las condiciones de temperatura que afectan la alineación de la óptica. La corrección de la luz dispersa requiere modelos detallados, construidos a partir de años de calibración en vuelo. El viñeteo cambia las relaciones de color en el campo de visión. La sensibilidad del detector no es uniforme. Los bordes son menos sensibles que el centro. Los diferentes filtros viñetean de manera diferente, ya que el recubrimiento de las lentes y la eficiencia cuántica del detector dependen de la longitud de onda. Un objeto en el borde del encuadre puede parecer artificialmente más rojo o azul que en el centro, no por diferencias de color reales, sino por las características del instrumento. Los campos planos corrigen esto tomando imágenes de fuentes uniformes y dividiendo las imágenes científicas por los campos de referencia, pero no existen calibraciones perfectas. La no linealidad de los píxeles significa que las fuentes brillantes no se escalan correctamente. Los detectores, diseñados para responder linealmente a la luz, deberían producir una señal el doble de grande para el doble de fotones. Pero en niveles de brillo demasiado altos o bajos, surge una desviación. Los objetos brillantes saturan los píxeles, cortando la señal al valor máximo. Las fuentes débiles se pierden en el ruido, donde dominan la corriente oscura y el ruido de lectura. Las curvas de no linealidad deben medirse y corregirse, y estas correcciones siempre conllevan incertidumbre. La saturación es particularmente insidiosa. Cuando un píxel se desborda, se pierde información. No se puede recuperar el brillo real, solo se puede intentar estimarlo, modelando las alas de la función de dispersión de la luz y utilizando los píxeles no saturados adyacentes para interpolar el valor central. Pero esto es dependiente del modelo y arriesgado. Si durante el perihelio 31 Atlas saturó el detector, entonces las mediciones de brillo se convierten en conjeturas, no en datos. Los impactos de rayos cósmicos imitan fuentes reales. Partículas de alta energía del espacio golpean el detector, creando puntos o rayas brillantes. Los fotogramas individuales con tales destellos son fáciles de descartar comparando imágenes sucesivas. Si un punto brillante solo está en un fotograma, es probablemente un rayo cósmico, pero si tales impactos ocurren repetidamente en la misma área o se cruzan con un objeto real, surge confusión. La dispersión de la luz solar en la óptica crea artefactos que se asemejan a fuentes extendidas, picos de difracción, deslumbramientos, reflejos fantasma. Los coronógrafos minimizan estos efectos con un complejo sistema de diafragmas y múltiples discos oclusores, pero no pueden eliminarlos por completo. Una estrella brillante fuera del campo de visión puede producir un halo que parece un tenue resplandor dentro del encuadre. La estructura de difracción del propio Sol, incluso cuando el disco está oculto, produce anillos y rayos. Distinguir la coma real de un cometa de un artefacto de dispersión solo se puede hacer con experiencia, y a menudo se requiere observación múltiple para confirmar que la fuente se mueve con el objeto. Los equipos científicos luchan contra estos problemas con métodos estándar. Los campos planos corrigen el viñeteo. Las imágenes oscuras restan el desplazamiento del detector y el ruido térmico. Los algoritmos de eliminación de rayos cósmicos limpian fotogramas individuales. El modelado del fondo resta la corona media, dejando el objeto en movimiento. Las comprobaciones de coherencia temporal confirman que el brillo cambia de manera suave. La comparación entre diferentes instrumentos revela errores sistemáticos que afectan solo a un sensor. El valor de la confirmación cruzada entre instrumentos independientes es inconmensurable. SOHO, Stereo y GOES tienen diferentes esquemas ópticos, detectores, historial de calibración y posiciones orbitales. Un artefacto que afecta a un instrumento no debería manifestarse de la misma manera en los tres. Si los tres registran un rápido aumento del brillo y un desplazamiento de color hacia la región azul, se necesitaría una conjunción de errores conspiradora.
luz dispersa que distorsiona el filtro azul, viñeteo que desplaza el color en Soho y en Goes. ¿Posible? Sí. ¿Probable? No. Cada coincidencia adicional hace que la hipótesis del artefacto sea menos plausible. Sin embargo, los críticos podrían argumentar que los índices de color de los coronógrafos no son fiables para objetos débiles y en movimiento, que están optimizados para estructuras coronales extendidas y no para fuentes puntuales, que la fotometría de cometas pequeños está en el límite de las capacidades, y que la conversión de recuentos de detector a flujo calibrado depende de suposiciones sobre el espectro que se rompen si el espectro del objeto es atípico. Todas estas objeciones son válidas y requieren investigación. Existen precedentes históricos de malas interpretaciones con coronógrafos. Soho observó una vez estructuras que se tomaron por interesantes fenómenos coronales y que más tarde resultaron ser motas de polvo en la placa del detector. Cometas brillantes que pasaban por el campo de visión a veces creaban colas secundarias o satélites, explicados posteriormente como fantasmas ópticos. Los equipos modernos han aprendido a detectar tales errores, pero aún no son perfectos. Ahora se está desplegando un procedimiento estándar: comprobaciones internas de datos dentro de los equipos. Expertos del Naval Research Lab, que opera la misión Stereo, y especialistas de Stereo y GOES están analizando las imágenes crudas, cotejando calibraciones, realizando fotometría independiente y preparando artículos con la conversión de recuentos a flujos calibrados y análisis de errores. Después de eso, comenzará la replicación independiente, cuando los datos se abran al público. Aficionados y escépticos profesionales los descargarán y realizarán sus propios cálculos. El consenso surgirá de este proceso, no de la declaración de un solo equipo. Los plazos esperados son semanas para las comprobaciones preliminares, meses para la publicación completa con revisión por pares. La ciencia se mueve más despacio que Twitter. El público necesita respuestas ahora. ¿Es real o no? ¿Son extraterrestres o no? La ciencia responde: estamos trabajando en ello. Vuelvan en febrero, cuando se publiquen los artículos revisados. Los titulares se dividirán entre sensacionalistas y cautelosamente confirmados, dependiendo de a quién se pregunte. Avi Love, un activo promotor de la idea de lo artificial, se ha convertido en un pararrayos. Los partidarios lo elogian por su audacia al pensar fuera de lo común. Los críticos lo acusan de buscar atención y de avivar las esperanzas de los entusiastas de los ovnis. Ambos en parte tienen razón. Loeb ha estado en lo cierto cuando sus ideas fueron inicialmente descartadas y luego confirmadas, pero también ha estado equivocado. La ciencia no trata de autoridades, sino de pruebas. Los datos decidirán, no los nombres. Entonces, ¿cuál será la confirmación real? ¿Qué observaciones cerrarán la cuestión sin una duda razonable? Se requiere la coincidencia de múltiples indicios independientes. Espectroscopía que muestre líneas anómalas, inexplicables por la química cometaria conocida. Imágenes de alta resolución que revelen una estructura incompatible con un núcleo natural. La detección de señales periódicas o patrones espaciales que indiquen una construcción. Aceleraciones no gravitacionales que coincidan exactamente con cambios de brillo, demostrando expulsión de masa o, por el contrario, ausencia de aceleración con aumento de brillo, lo que mostraría emisión sin pérdida de masa. Y todo esto confirmado independientemente por diferentes instrumentos. También se requiere descartar alternativas, demostrar que los artefactos instrumentales no pueden explicar la señal, que los errores de calibración tendrían que ser demasiado grandes y consistentes como para coincidir accidentalmente, y mostrar que incluso los mecanismos naturales exóticos no producen tal combinación de propiedades. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. El drama entre la señal real y el ruido, el descubrimiento y el artefacto, es la esencia de la astronomía moderna. Cada gran descubrimiento pasa por este fuego. Las ondas gravitacionales se discutieron durante décadas antes de la detección por LIGO. Incluso entonces, los escépticos exigieron verificación. Los exoplanetas fueron controvertidos hasta que la estadística del efecto Doppler y los tránsitos se acumuló.
Los estallidos rápidos de radio se consideraron ruido instrumental hasta que fueron confirmados por múltiples telescopios. 31. Atlas es simplemente el último ejemplo, o saldrá de esta prueba confirmado, requiriendo nuevos modelos, o se disolverá convirtiéndose en una lección sobre lo difícil que es medir al límite de las capacidades. Estamos en un punto de inflexión. Los instrumentos ya han hablado, los equipos están verificando, la comunidad observa, y en el horizonte, el 19 de diciembre, la fecha en que 31 Atlas se acercará más a la Tierra, y los telescopios terrestres finalmente tendrán una oportunidad. Si los coronógrafos tuvieron razón, diciembre traerá confirmación y espectáculo. Si se equivocaron, decepción y nuevas lecciones. De cualquier manera, pronto lo sabremos. La ciencia que resuelve este tipo de preguntas ya está en marcha. Ahora queda por averiguar qué objeto es capaz de generar tales señales de forma natural, y cuál requerirá reconocer que la naturaleza no tiene nada que ver aquí. Parte 8. La historia de origen. Natural contra artificial. Objeto natural o artefacto creado artificialmente. Ambas hipótesis. Ninguna es una conclusión. Seamos extremadamente claros en la formulación. Estamos explorando el espacio de parámetros, no declarando la verdad. La ciencia funciona proponiendo modelos, deduciendo predicciones, comparándolas con observaciones y repitiendo el ciclo. Ahora tenemos observaciones que no encajan en los modelos cometarios estándar. Por lo tanto, estamos ampliando el espacio de modelos, objetos naturales, con química inusual, procesos físicos que, en principio, conocemos pero nunca hemos visto a esta escala. O, en el extremo del espectro de plausibilidad, artefactos artificiales con características que ningún proceso natural crea. Las tres opciones permanecen sobre la mesa hasta que la evidencia excluya una o varias. El camino del origen natural comienza en otro sistema estelar hace millones o miles de millones de años. Un disco protoplanetario alrededor de una estrella joven colapsa en planetas, asteroides, cometas. Algunos objetos se forman con una composición diferente a la de los cuerpos del sistema solar. Un mayor contenido de carbono, compuestos orgánicos más refractarios, una mezcla inusual de volátiles. Quizás el entorno de radiación de la estrella progenitora fue diferente, alterando la química de los hielos. Quizás los planetas gigantes de ese sistema dispersaron cuerpos de tal manera que expulsaron predominantemente objetos ricos en carbono. No conocemos los detalles porque nunca hemos visitado la nube de cometas de otra estrella. Sin embargo, sabemos que la composición química varía según la metalicidad de la estrella, la temperatura y el nivel de radiación ultravioleta. La diversidad es esperada. La eyección ocurre por dispersión gravitacional.